La corrupción, un problema que lamentablemente se hace cada vez más común en nuestro país. Ya hemos visto en este canal casos de corrupción hace poco en Carabineros de Chile, hemos visto en el Ejército, en el Poder Judicial, en partidos políticos de izquierda y de derecha, el caso Luminarias que tocó desde el Partido Comunista hasta la UDI, casos y casos de corrupción. Y lamentablemente eso no se acaba ahí porque se han mostrado nuevos casos de corrupción, en particular ahora, un caso de corrupción en Coquimbo con un exalcalde de la Democracia Cristiana en la centroizquierda y también un nuevo caso de corrupción asociado a la empresa de ferrocarriles del Estado, empresa estatal. En este caso, y vamos a explicar el detalle, asociado a un funcionario de la UDI con mucha cercanía al gobierno de Sebastián Piñera, pero en colaboración con otros funcionarios de la empresa estatal. Todo eso lo vamos a ver a continuación y vamos a ver el detalle de estos casos. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Luis Hernando Martínez Godoy, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Comencemos con el caso más grande de corrupción. Los dos son lamentables y quiero destacar eso, que la corrupción por pequeña o grande en montos que sea de todas maneras igual es condenable. Pero viendo números absolutos, igual este caso es mucho más grande en el esquema y la cantidad de dinero nuestro que se está moviendo aquí. Y es el caso asociado a la empresa de ferrocarriles del Estado. Para aquellos que no lo sabían, Chile igual tiene muchas empresas estatales. Una de ellas es la empresa de ferrocarriles del Estado, que tiene pérdidas todos los años millonarias y que anunciaron que esperan tal vez el 2027 recién no tener pérdidas. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿quién paga esas pérdidas? Todos nosotros, los trabajadores, los emprendedores, cada ciudadano de este país paga impuestos. Ese robo legalizado que hace el Estado a los trabajadores, al emprendedor, a los ciudadanos. Entonces, todas estas pérdidas, año a año, y pagarle además los sueldos altísimos a sus ejecutivos, a los sindicatos estatales que están ahí, y esos sueldos que son a veces el doble o el triple de aquellos que trabajan en empresas estatales por sobre los que trabajan en el mundo privado, bueno, en esa empresa que no sirve para nada del Estado y que está con pérdidas todos los años y que se espera recién el 2027 que tenga utilidad, y tal vez, solo tal vez, bueno, lo estamos pagando nosotros. Y lo que vamos a ver a continuación, todo lo que vamos a ver a continuación, tengan claro que lo estamos pagando nosotros de nuestro bolsillo. Porque todo lo que es del Estado lo saca del bolsillo de los trabajadores. El Estado no produce nada. Eso es muy importante. Ahora, ¿en qué consiste el caso? El caso, y cito aquí, se da en el barrio Franklin, que está surgiendo bastante y sus propiedades tienen un valor económico bastante alto, y es sobre una propiedad que le corresponde al Estado a través de la empresa de ferrocarriles del Estado, que tiene el tamaño de 18.106 metros cuadrados, la ex estación San Diego. Es justamente propiedad de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y a nivel de avalúo de mercado estaría entre un precio de 17 millones y 20 millones de dólares. Una brutalidad de dinero, es una cantidad enorme de dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que están pidiendo aquí es que se quiere hacer esto una venta. Y esta venta se quiere hacer para construir viviendas sociales hechas por el Estado, viviendas construidas por el Estado, y que después van a ser propiedad de la empresa de ferrocarriles del Estado, que es parte del Estado, y las van a arrendar bajo precio de mercado, pero las van a arrendar y los dineros que ingresen con eso van a ir a la empresa de ferrocarriles del Estado. La empresa de ferrocarriles metiéndose en el negocio inmobiliario. Bien curioso, ¿no? Todo con nuestra plata. ¿Y qué pasa con esto? Que dentro de eso se hizo un acuerdo entre una empresa que se va a encargar de buscar cuál es la otra empresa que es la más adecuada para construir esas viviendas al precio más bajo. O sea, contrataron a alguien que se encargue de hacer la búsqueda de quién va a ser el constructor, la inmobiliaria. Pero lo curioso es que se contrató directamente a una empresa que se llama GPS. ¿Y qué pasa con esta empresa GPS? Que el gerente de esa empresa es hijo de un miembro importante del directorio de la empresa, unas personas de apellido Bram, que son militantes de la UDI, y que el que es gerente actual de la empresa de ferrocarriles del Estado, Joaquín Bram Barril, fue nombrado por los dos gobiernos de Piñera en distintos cargos, y ahora mismo también está en la empresa de ferrocarriles del Estado nombrado por Piñera, y justo la empresa en la que es gerente su hijo, y en la que está justamente ahí la gerencia de Joaquín Bram, se llama igual que su padre, justo la nombran directamente
para esta concesión sin hacer mucho concurso, y se suma a eso que de esos entre 17 y 20 millones de dólares que tiene la venta de propiedad, ellos se van a llegar a algo así como entre un 1 y un 3%, que uno puede pensar que es poca plata, pero el 1 o 3% de 20 millones de dólares no es poca plata, es una burrada de plata, es una cantidad enorme. Entonces aquí la denuncia fue hecha por un diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, que dijo que había muchas irregularidades en esto, particularmente que se haya contratado directo, que no haya habido choque de intereses y que por lo tanto pide que se investigue. Y más allá de que yo no coincida con el diputado socialista en sus ideales, porque aquellos que siguen este canal sabrán que mis opiniones son lo más lejano a lo que es el socialismo y lo que es el Partido Socialista, de todas maneras puedo valorar cuando se hacen este tipo de denuncias. Solo lamento, eso sí, que no sean igual de duros con lado y lado, porque noto mucho que los que son de derecha son buenos para criticar la corrupción o irregularidades, que una forma bonita de decirle a la corrupción irregularidades o errores administrativos. Los de derecha son buenos para criticar lo de la izquierda y los de izquierda los de la derecha. Pero cuando pasa con personas cercanas a su sector, mucho silencio. Por ejemplo, esto que está asociado a un militante de la UDI y persona que ha sido parte del gobierno de Sebastián Piñera, no veo a la derecha diciendo nada. Y aquí la izquierda critica con dureza, me parece bien. Pero cuando hay irregularidades asociadas a figuras más de izquierda, que hemos visto casos de irregularidades, como fue el caso de Daniel Jadue en Recoleta, o también lo que vamos a ver a continuación de la democracia cristiana, ahí la izquierda está en silencio, pero la derecha lo critica. Y me encantaría que si todos estamos de acuerdo, más allá de nuestra posición política, que la corrupción es mala y que no deberían robarnos nuestra plata con el Estado haciendo estas cosas, porque el Estado se financia con nuestra plata en ese robo legalizado que son los impuestos, entonces no debería haber un problema en ser consistente y decir, oiga, la corrupción está mal. Denunciémosla de lado y lado. Pero parece ser algo más partidista. Pero de todas maneras eso es un poco el caso de corrupción, que sería un acuerdo de irregularidades que ya fue denunciado, y vamos a ver si pasa algo, de choque de intereses, de conseguir a dedo de manera corporativista, que el corporativismo es cuando una empresa particular corporativa hace un acuerdo con el Estado o grupos estatales para conseguir leyes que lo benefician, o subsidios, o contratos especiales a costa de otros, que es lo que está pasando aquí, y le estarían pagando entonces una cantidad millonaria de dinero, no sabemos cuánto porque eso es secreto, y por lo tanto habría un acuerdo irregular. Y quién sabe qué otras irregularidades habrá, porque esto al final es usar la posición de privilegio dentro de una empresa estatal que la pagamos todos nosotros y que además tiene pérdidas todos los años y solo el 2027 podría tener tal vez una utilidad, y en razón de eso conseguir beneficios para un familiar, en este caso el hijo de uno de los del directorio de la empresa estatal, para que consiga un negocio con la empresa en la que trabaja el hijo. Corrupción. No hay otro nombre, corrupción, en este caso asociado a la derecha. Pero al mismo tiempo que aquí los de izquierda están criticando más este tema de corrupción de la derecha, y me parece bien que la critiquen, no veo la misma crítica con el caso que acaba de salir de corrupción de un alcalde en Coquimbo. Ahora, en montos esto es más bajo que lo de la empresa de ferrocarriles del Estado, porque eso es masivo, montos masivos de dinero. Pero esto igual es corrupción. Y el hecho de que el exalcalde de Coquimbo, demócrata cristiano, y que además, que es lo interesante, fue como candidato a esta nueva elección de alcaldes que hubo hace poco y perdió, se acaba de abrir una investigación por corrupción. Ahora, ¿qué es lo que se le está mostrando? Que se detectó por la Contraloría acusación de mal manejo, lujos personales, privilegios para su círculo cercano, despilfarros de recursos y acoso a mujeres. Además de que se detectó que presentó constantemente licencias médicas y por lo tanto siguió siendo pagado con nuestra plata en su sueldo cuando era alcalde, durante su gestión. Por ejemplo, en su primer año tomó 18 días, el segundo 22, el tercer año 37 y en su último año 30 días más de licencia. Mientras era alcalde, todo a cuesta nuestra. Y además, no vale la pena tomar en cuenta que esto no solo se vio en el alcalde, sino, como dice aquí, las irregularidades también llegaron a otros funcionarios municipales, incluso a un candidato a convención constitucional por su partido, la Democracia Cristiana, quien recibía dinero en plena campaña sin cumplir un rol en el municipio. Entonces pasaba que se estaba candidateando como constituyente y la municipalidad con nuestra plata, porque esto sale de nuestro bolsillo, los impuestos que todos los días los trabajadores pagan, ese robo legalizado del Estado, y le estaban pasando plata al candidato y no trabajaba en nada en la municipalidad. Entonces le estaban pasando plata por pasarla. Eso es robo, es corrupción pura y dura. Entonces, como pueden ver, se han filtrado nuevamente nuevos casos de corrupción.
Y yo podría quedarme aquí simplemente diciendo que lástima, o qué mal corrupción, y terminar ahí. Pero este tipo de casos siempre hay que mostrarlos tal vez con ciertas propuestas. Y yo creo que aquí lo importante, como lo hemos mencionado en tantos videos, es empujar ciertos cambios, ciertas reformas. Yo sé que hay muchos que son adversos a esos cambios, pero es necesario primero reformar la justicia para que cuando lleguen los jueces se puedan hacer las modificaciones necesarias, implementando un sistema de jurado, permitiendo también que las personas puedan votar las leyes para poder aplicar medidas más duras o más blandas dependiendo de lo que quieran los habitantes de un territorio. También es importante desconcentrar, descentralizar el poder del poder judicial, que el Estado lo monopoliza, se corrompe, y permitir competencias judiciales, ya sea con grupos de seguridad y de justicia particular, jueces que se puedan hacer concesiones, jueces internacionales que se pueda competir, y de esa manera bajen los precios de lo que cuesta el Poder Judicial, que actualmente es carísimo, y lo pagamos nosotros también con nuestros impuestos. Vean cuánto ganan los jueces en Chile, y muchas veces la calidad no es tan buena. Eso es muy importante. Y al mismo tiempo creo que eventualmente, si a la población se le permite hacer esta democracia participativa en temas de leyes, sería poner a disposición de decisión de la población cuáles deberían ser las sanciones por corrupción. Que estoy seguro que si dependiera no de los políticos, sino de la población afectada por esta corrupción, las sanciones serían mucho más altas. Pero que actualmente no es así, porque no hay interés de la casta política, que incluye a los que trabajan en estas empresas estatales, como a los diputados, senadores, concejales, alcaldes, etc. No hay interés en hacer más duras las penas, porque les afectaría a ellos. Entonces esos son cambios que es necesario hacer, y que mientras no se hagan, estos problemas van a continuar. Pero recuerden, realmente la corrupción es una cosa inherente al Estado. Y la mejor manera de eliminar, por lo menos en el caso de la empresa de ferrocarriles del Estado, es cerrando o privatizando esta empresa, que no tiene ni una utilidad, tiene pérdidas constantes y se espera que tal vez haya una pequeña utilidad el 2027, pero que no compensa todo lo perdido, y que terminamos pagando para mantener a personas que trabajan ahí, parasitando a costa de la población que se esfuerza y cae en la pobreza. Es inaceptable. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Qué les parecen estos nuevos casos de corrupción? ¿Cómo se debería solucionar? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.